vio en el programa de Georgina Barbarosa entre Iván Jarocki y Mariana Brey, que discutieron un montón de cosas, estuvo bueno el debate, interesante, está bueno que Iván no es agresivo, no es para nada agresivo, así que está bueno, se da buenos debates, eso genera como un contraste que también está bueno apreciar, así que vamos a ver el video que estuvo bueno. La gente no tiene plata para comer, por eso, señor. la verdad es que cuando pido, vos por favor, la gente está cambiando los consumos porque no tienen plata para comer. Ahora, cuando existieron esas políticas, ¿no? que nos pueden parecer muy buenas, mi amor, ya no está. lo hicieron. No lo hicieron, pero ya está, ya pasó. Milei justificó el cambio de consumo. Y presten atención a lo que dijo, por favor. Todo el mundo come huevos. ¿Se dieron cuenta de eso? Todo el mundo come huevos. Entonces, ¿qué desayuna huevos? Sí, en distintas formas, o sea, un omelette, huevos revueltos, huevos, no sé, como fuera. Pero come huevos. La pregunta es, che, a los huevos, cuando comen la tostada con el huevo, ¿arriba le ponen mermelada? Digo, ¿a alguien se le ocurrió ponerle mermelada al huevo? Bueno, es un dato interesante. Che, están mandando la quiebra a los productores de mermelada. ¿Qué tiene que ver? No. Bueno, si uno hace una interpretación indulgente, porque la gente estará haciendo su evaluación en la casa, lo que dice Milei que podría aplicar para el consumo de carne, por ejemplo, pero no para los alimentos de primera necesidad, es que cuando hay caída en el consumo de algunas cosas, no es porque hay crisis económica, sino porque la gente cambió los consumos. La verdad es que la gente no tiene plata para comer, por eso, señor. la verdad es que cuando pido, por vos favor. La gente está cambiando los consumos porque no tienen plata para comer. Cuando vos tenés él lo decía caída, más para el cambio de hábito, ¿no? Exacto. Que ahora todos desayunan palta y huevo. Sí, no es decirle el caso. a la chica de mi casa que te va a trabajar y que tiene 5 hijos, decirle a Solange. No, lo que quiero decir es que él, no, yo lo entiendo lo que dice. Apunta a ese lado, a decir que hay cambio de hábito. Por para ejemplo, los que comen palta y huevo, los que pueden comer palta y huevo. Decirle a Solange cómo comen, que a veces, me acuerdo... hablemos de la carne de burro. Pero aparte, hablemos de lo que come Solange, que tienen que hacer guisos. Pero la gente no está comiendo carne vamos de a preparar tal cosa. Me dice, no lo sé hacer, porque obviamente en su casa no pueden comer eso. Lo que lo plantea a veces, perdón, es en base a cómo aumenta, digamos, si vos tenés si el consumo de huevo, digamos, crece, probablemente también crezca el precio. O sea, a eso me parece que es lo que estaba está refiriendo. Es lo que está planteando, que como ahora la gente come más huevo, dejó de comer mermelada y que... Es un montón igual. Lo que dijo, pero lo hace en base a los precios, no, a lo que vale. No digo que sea así. Él lo que está diciendo, para mí, lo que yo interpreto de su discurso es, che, en realidad no es que están quebrando las empresas que hacen mermelada, sino que la gente cambió hábitos, ya no come más el pan con mermelada, come el pan con huevo o el huevo solo. También dijo que la gente no come carne porque hay más gente más vegetariana no puede en el mundo. comprar la carne. A ver, planteo... Comprable la carne. Lo que estaba diciendo era un ejemplo de cómo funciona la economía. Pero servía, porque el gobierno lo plantea habitualmente, por ejemplo, para argumentar, según el gobierno, por qué cae el consumo de carne de vaca. Claro. ¿No? Entonces dicen, bueno, no, porque ahora la gente consume más carne de pollo y cerdo. Ponele que esa sea una discusión. Porque yo lo que digo es, pero cara. déjeme terminar con esto. Si vos tenés, ponele que en carne haya una discusión puntual, global y etcétera. Ahora, cuando vos te cae el consumo de leche, no es un tema de cambio de hábito de consumo, sino que es falta de dinero en el bolsillo. Exacto. Entonces, la verdad que los gobiernos llegan a estas situaciones cuando la gente no tiene problemas para llegar a fin de mes y tiene que ensayar argumentos que pasa siempre lo mismo. Vos te parás en un atril y tenés que decir, yo estoy haciendo las cosas bien porque necesito que me voten el año que viene. Y la gente que está en la casa no necesita de que nosotros hagamos de nuevo, de delivery, de lo que dice o no, porque cuando lo ve, dice, ¿está bien lo que está diciendo este señor? Llámese como se llame, o está mal. Bueno, cada persona que está en la casa sabrá eso y no necesita de interpretación. Los datos, que yo siempre digo lo mismo, las estadísticas son muy importantes, pues nos evitan a nosotros sentir, y las anécdotas personales, porque vos me puedes decir, yo conozco a alguien que le va muy bien, y yo te digo, yo conozco a alguien que le va muy mal, y son dos anécdotas personales. Sí. Los datos dicen que ha caído de manera considerable los alimentos de primera necesidad, y que sobre todo, esto te los cuentan las empresas de consumo masivo alimenticias, mira, el viernes, van a segundas marcas. Perdón. Sí, perdón, Ger. Anita, vos tenés, aumentan los transportes. Bueno, sí, se viene. ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo hace la gente que tiene que 2, 3, 4 colectivos? A partir de mayo, el pasaje mínimo en la ciudad de Buenos Aires hasta 3 kilómetros pasará de 715,24 a 753,74. Bueno, entonces... Y esto se suma a una situación que, producto del aumento de los combustibles, hubo recorte en la frecuencia de las líneas de transporte interurbano
en el área metropolitana de Buenos Aires, porque las empresas dicen, con el aumento de los combustibles y la falta de subsidios o la falta de y la falta de tarifa, yo no puedo enfrentar el 100% pero a la gente no le de mi aumenta el frecuencia. sueldo. Correcto, y por eso yo veía el otro día... Persona que tiene que tomarse 2, 3, 4 colectivos de ida y de vuelta, son 7, 6 u 8 colectivos. El promedio son... creo que son 3.8 transportes, sean trenes o colectivos, en el área metropolitana que la gente utiliza para ir a trabajar. Y esto va a hacer que suba la inflación también. Sí, eso mete presión, obviamente que mete presión sobre la inflación, que es lo que hace que en parte no baje el riesgo país, que vos tenés una inflación de 3.4 y una actividad económica compleja. Pero lo que decía es, el otro día veía, y me parece que es muy importante, veía un chofer de una línea de colectivo en un reel, en un medio amigo, un medio colega, que contaba que él trabajaba 8 horas por día, cobraba 1.200.000 pesos por mes. Y hay algo ahí, en ese no lugar, que es la gente que el periodismo, la política en general no ve, porque tiene un trabajo, pero es un trabajo que no le alcanza para llegar a fin de mes y que además es sumamente inseguro. Los choferes sumamente inseguro. Bueno, sumamente. Y ahí, si vos mirás ese testimonio, está en el Instagram, yo lo vi en Internet de Infobae. Si vos mirás ese testimonio, ahí es donde radica, esta es mi verdad relativa, el mayor enojo. Saben que aparte él dice, yo lo voté, dice a Milei, porque había creído que iba contra la casta y da una explicación de por qué no cree más. Pero olvídate de, porque dice, tampoco le creo a Cristina y a Macri, dice el tipo. Pero si mirás, ahí hay un enojo, que es, no nos ven, no nos miran, y es gente con trabajo, no es gente sin trabajo. Por eso, y es verdad, porque además le prometieron que todos los colectivos iban a tener como una cabina de protección, etcétera, etcétera. Y no es así. Y no es así. Sí. Y hemos visto que les han cortado dedos, que los bueno, se supone que los subsidios se usaban para eso, ¿no? Para invertir en lo colectivo. No lo hicieron, nunca lo hicieron. Bueno, está bien, pero entonces porque nunca lo hicieron, nunca lo vamos a hacer, gorda. No, pero está bien. Que no lo han hecho. Está bien, pero cuando existieron una persona esas políticas, que trabaja en un colectivo, con lo estresante que es trabajar en un colectivo. Pero totalmente. Ahora, cuando existieron esas políticas, ¿no? Que nos pueden parecer muy buenas, mi amor, ya no está. lo hicieron. No lo hicieron, pero ya está, ya pasó. Y está ahora mal. viene otro presidente que la gente lo votó democráticamente y esa política no le parece que no es así. Entonces hace otra política. Pero ¿a quién hay que reclamarle? No, lo que pasa es que nos estafaron tanto. En su momento yo también estafé a los anteriores. Escuchemos al ministro de Economía lo que dijo ayer. Por favor, dale, Grendelito. Ahora, ¿realmente alguien en su sano juicio puede creer que puede volver el kirchnerismo a Argentina? O sea, es tomar a la gente por estúpida, realmente. Yo, ya saben, creo que efectivamente el riesgo Cuca es cero. Sí, claro, esta es la otra que vos estabas diciendo, Mariana, la otra moneda. Claro. Nadie quiere volver al riesgo Cuca porque fue un desastre, Sí. Pero esto también está siendo muy difícil, gorda. Totalmente, ¿no? Claro que está difícil. ¿Entendés? La Y gente yo lo hablo a diario, ¿viste? con un montón de gente, distintos rubros, todo, obvio que la están peleando, que está difícil, que no llegan a fin de mes, que tienen que tener varios trabajos. Es parte de la realidad, 100%. Digo, a mí me gusta también, y yo continúo con esa esperanza de creer que el país va en un camino mucho más normal, en una Argentina más parecida a otros países, no tan lejanos, muchos de ellos nos rodean. Esa es mi visión respecto a cuál es el camino. ¿Es doloroso? Sí, es muy doloroso. Es difícil de atravesar, pero es el proceso. Es un proceso que está llevando recién 2 años y medio. A mí me parece que hay algo fundamental y creo que Iván vas a coincidir conmigo respecto de esto. Para ya mí, me condicionaste, Ana. Ahora no puedo decir que no. No, quiero decir, digo, yo casi no tengo empleados, pero bueno, tuve, por ejemplo, ahora que no despedir, mi mamá falleció, la señora que la cuidaba le tuve que dar de baja. No entendés la cantidad de dinero que tuve que poner por una persona que estuvo 8 meses nada más, siendo que mi mamá era jubilada, pero no importa, o sea, yo tenía que ser quien la contrataba. Entonces digo, me parece que hasta que de verdad no bajen los impuestos para contratar empleados, la gente no va a contratar empleados porque es imposible. Yo tengo 65. Es una locura. Con lo cual podría hablar largamente de eso, pero ¿Vos tenés 65 empleados? Sí. Sí, un montón. Pero con lo cual hay varias cosas, digamos, retomo lo de previo a lo que estaban hablando, a lo que decía el ministro y la declaración del ministro.
también lo que dice Mariana es cierto cuando vos mirás y lo que decís vos de las empresas. ¿Por qué? Porque cuando mirás la distribución del apoyo, incluso lo que mostramos, el índice de confianza del consumidor, hay una mirada sobre el gobierno en el área metropolitana que condensa toda la provincia condensa el 40%, la área metropolitana condensará el 32-33% del electorado a nivel nacional. Que es muy negativa porque es el cordón industrial que fue el más afectado por la apertura de importaciones, por la suba de tarifas, etcétera, etcétera. Es lo que se llama el conurbano bonaerense, sobre todo. Sí. Y otra mirada en el conjunto de las provincias argentinas. Federal. Entonces, claro, como digo, este canal es el canal más visto de Argentina y se ve en todo el país, probablemente hay alguien que lo vea al ministro Caputo, está en Neuquén o está en Chubut, donde hay igual algunos conflictos docentes y tal, pero digo, en las provincias productoras de petróleo dice, che, es verdad lo que dice Caputo, acá la cosa está caminando. Si alguien está viendo el programa en Santa Fe o en Córdoba, va a decir, y acá no tanto, porque Exacto. hay metalmecánica, hay industria que es la que está sufriendo. Entonces, hay realidades distintas en función de dónde vivís. Como los medios de comunicación están en la ciudad de Buenos Aires, esto es algo que se quejaba incluso mucho el kirchnerismo de esto, como los medios de comunicación están en la ciudad de Buenos Aires y nosotros, que somos los que, y los productores y los dueños, etcétera, a lo sumo vienen de, hacen 40, 50 kilómetros para venir acá, hasta bueno, en este caso no está en la ciudad, pero se entiende, dicen, bueno, ves una realidad recortada. Entonces, ¿es cierto que están cerrando industrias de manera permanente? Sí. ¿Es cierto que eso afecta sobre todo a los sectores intensivos en empleo? Es decir, ¿son empresas que generan mucho empleo? Sí. ¿Es cierto también que muchas de esas empresas no compiten y estaban y vivían en función de prebendas estatales? Lamentablemente también. ¿Es cierto que hay muchos empresarios que cazaban en el zoológico y hoy no quieren enfrentar una situación transicional? También. ¿Es cierto que vos pedirle a un empresario que se reconvierta lo tenés que hacer cuando la economía crece, no cuando la economía cae? Porque si no es difícil. Entonces, tiene un nivel de complejidad la situación que, y con esto cierro, que es imposible de abordar si vos votás cada 2 años. Yo expuse donde expuso el ministro de Economía. ¿Y cada cuánto habría que votar? Es una reforma constitucional, pero por lo menos cada 4. Yo expuse ayer en el mismo lugar donde expuso Caputo unas horas después. Y estuve con una persona que trabajó en el gobierno de Macri. Y me decía, y decía él en público, por eso lo cuento, decía, está medio aceptado que vos el año par gestionás y el año impar estás de campaña. Y es verdad. Y eso sería el del gobierno de Macri, el del gobierno de Cristina, el gobierno de Milei, cualquiera. ¿Por qué aceptamos todos que el 50% del mandato de un presidente ya está arruinado para gobernar porque tiene que estar de campaña legislativa y presidencial, dicho por los protagonistas, no dicho por un periodista? Claro. Yo no lo sé. O sea, votar cada 2 años en un país donde el objetivo de la oposición, cualquiera sea, es destruir al gobierno de turno, cualquiera sea, ahí cambian los nombres, pero el objetivo es el mismo, no tiene solución. Entonces, vos me decís a mí, ¿por qué dice esto el ministro? Caputo dice esto. Ayer está haciendo todo el gobierno para que baje el riesgo país. Y ayer subió. ¿Por qué sube? Por cuestiones globales. Ahora, el ministro está diciendo algo muy interesante. Dice, el riesgo Cuca es 0, dice Caputo. ¿Para qué? Para que vengan esas inversiones que afuera, si bien hay algunas inversiones, como dice Mariana, pero son pequeñas para lo que es el PBI de un país. Los inversores están diciendo, yo quiero esperar a las elecciones del año que viene, a ver cómo va, a ver qué hacemos. ¿Vos tenés información, Mariana? Del presidente dando un discurso donde le preguntan por Adorni. ¿Lo vemos, por favor? Dale. No es el lugar, maestro, de vuelta. No es el lugar. Pará. No es el lugar, no es el lugar. No es el momento ni el lugar. No es el momento ni el lugar. Es decir, no es el momento ni el lugar. Profe, por favor. Ahí está. Bueno, chicos, no le gustó. No, esto fue en el Palacio de Libertad. Un evento para hablar del modelo del programa económico. Estaba de Pablo y no vi quién estaba. No vi, yo lo vi de Pablo también. De Milei. Acá pasó algo muy sintomático de lo que te decía antes de los jóvenes que apoyaban a Milei y hoy están. Y que ahora lo cuestionan. Que el presidente cuando termina, no me acuerdo si es cuando termina o cuando arranca, saluda a la plana mayor de su gobierno. En el Palacio de Libertad y en ese tipo de eventos, en general hay gente que tenés que ser muy mileísta para ir a eso. Sí, público. Y estaban, claro, público, pero digo, militante del presidente. Y en ese público,
estaban sobre todo muchos jóvenes que todavía lo apoyan al presidente y tal vez lo sigan apoyando. Cuando se dan los saludos, el presidente saluda a Martín Menem, saluda a Karina, saluda a Luis Caputo, no me acuerdo a quién más, creo que a Sandra Petovelo. Y cuando lo saluda a Santiago Caputo, que en el gobierno es el que está referenciado con esa juventud que en el gobierno llaman la fuerza del cielo, hay un aplauso mayoritario. Eso que puede ser simplemente un apoyo al asesor del presidente, sí, es también una señal de parte, no toda, parte de las bases de Milei, diciéndole: no te olvides de dónde venimos y no te olvides lo que queríamos hacer en la pelea con Karina. Ahora, el presidente, yo creo que si tiene que elegir en un pan y queso, 10 de 10 veces la elegiría a la hermana antes que a Santiago Caputo. Obvio. Pero no me parece menor, porque antes era una discusión trascendidos en los medios. Acá hubo una demostración chica, porque era un lugar pequeño, pero de gente de Milei. Ojo, le dijeron. Le dijeron: nosotros estamos acá, los jóvenes, no todos, insisto con esto. Los jóvenes, nosotros estamos acá. No me parece menor, vuelvo a esto, porque cuando un gobierno está, según encuestas, en 35 puntos, según el índice de confianza de Ditela, en 40 puntos. El gobierno, insistamos algo, es un número muy competitivo, no es menor. Está cayendo, estaba en 42 en octubre, pero sigue siendo competitivo. Pero cuando empieza a generarse algo de no sos lo que dijiste que eras, esa es mucho más difícil de levantar que la de la economía. Claro. ¿No? La cultural es más difícil de levantar la economía. Yo no estoy seguro si la economía va a ser efectivamente determinante, cuando en general lo es. ¿No? Claro, eso me puede surgía ser como pregunta. peor, una Perdón, campaña sucia para el presidente con lo que le están haciendo. ¿Qué de todo? No, la denuncia justamente porque es parte del presidente. ¿No crees que por ahí es algo justamente Contra al presidente contra el presidente? ¿La de Adorni decís? Sí. Mirá, un dirigente peronista, cuando pasó lo del yate de Martín Insaurralde, me dijo, le escribí. Dicho sea de paso, no sabemos en qué quedó eso, ¿no? Desconozco en qué está la causa. No se sabe, ¿no? Como nada, como siempre. Me dijo: nos operaron con la verdad. Fue la frase. Que es una frase muy conocida en la política. Vamos a decirlo ahora. Nadie se sorprendió. Cuando fue lo de Insaurralde. Los propios no se sorprendieron. No, pero digo, respecto a si es sucio o no sucio. Una buena manera de que no te hagan denuncias de corrupción es no tener manejos irregulares con los fondos públicos. Vos me podés decir con total claridad, bueno, pero hay mucha gente a la que le hacen denuncias cual, y no tienen. Eso, lo único que a mí me tranquiliza en eso es que a la larga medio eso se sabe. ¿Por qué te digo? Porque Milei está investigado por la causa Libra, ¿no? Pero no, si vos averiguás en la gente, no dicen Milei es corrupto. Está ahí, mirado. A Kicillof lo denunciaron en teoría, la denunció por la causa dólar futuro, una de las causas que investigaba Kicillof. Hoy no hay ninguna persona que te diga, o muy poca, digo, no, ni siempre hay alguien, quiero decir, pero Kicillof es corrupto. Entonces, cuando la cosa se instala... ¿Pero Kicillof tiene causa? No, tuvo cuando era ministro de Economía. Que era causa dólar futuro, que terminó de cerrarse en el gobierno de Macri. Pero a la gente no le cae igual que le digan una causa por enriquecimiento ilícito. No le cae igual, porque estaban diciendo ahí nos robaron a nosotros, ¿entendés? Tipo, no cae igual para mí. Puede ser, pero por eso te digo que para mí, yo no creo que sea esto algo contra el presidente, aunque el presidente dice sí, esto es en contra mío. Tal cual, porque es parte del gobierno. Que es parte del gobierno. Lo que creo es que si vos tenés esto que decía Ana, podés decir, che, no, esto es mentira. Mirá, yo cuando entré, tengo esto, lo presento rápido, eso se corta medio de cuaja. De hecho, y vuelvo con esto, perdón por el caso, cuando Aníbal Fernández dijeron, vos sos la Morsa, el tipo se abrió al instante y dijo, esto es mentira, es una operación social, no tengo nada que ver. Y me acuerdo de la frase, porque me quedó muy en la cabeza, dijo, Dios no quiere cosas puercas. En la conferencia de prensa matutina que hacía en la Casa Rosada. Acá, la respuesta fue primero esconderse, después decir que era mentira. Después, entonces... Contradecirse. Todo eso para comprobar, porque no es lo mismo. Digo, turbia, un proceso, por supuesto. creo. Te lo hace, yo no digo que sea verdad, para mí lo tiene que determinar la justicia, te lo hace verosímil. Que en esta época, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, lo que es verosímil se transforma en verdad. Entonces, bueno, es al punto, la condena es el proceso en Argentina. Entonces, a vos te condenan o te dejan de condenar los medios de comunicación. No es personal lo de Adorni. Lo de Adorni es
porque a él lo están señalando que su enriquecimiento ilícito es durante la gestión como jefe de gabinete. Entonces, sería personal si él se hubiera, por ejemplo, las vacaciones, si vos te vas de vacaciones y podés justificar tus ingresos, para mí eso es un límite que no se cruza, digamos, Claro. ¿no? Foto con tu mujer, foto con tus hijos, porque aparte hay una cosa en Argentina. Tenés el derecho a descansar. Exacto, que se instaló, y lo digo ahora con total tranquilidad, y lo voy a decir, lo dije con el gobierno anterior, y lo voy a decir con el gobierno que venga, y me van a seguir puteando, pero no hay ningún problema. A ver, decilo. ¿Qué es creer? La sociedad argentina cree que la persona que está gobernando tiene que sufrir. Tiene que cobrar 2 pesos con 50 y que tiene que sufrir. Y la verdad es que no hay países que funcionen así. O los países funcionan con funcionarios bien pagos, peronistas, antiperonistas, radicales, macristas, mileístas, o funciona con funcionarios que no están sumamente capacitados o que son multimillonarios. Vos no le podés pedir a la política que sea eficiente, capacitada, honesta, que tenga trayectoria, que sepa resolver problemas, que cobre 1.200.000 pesos por mes, como cobra el chofer de colectivo que le conté a Roxy hoy, que me impactó su testimonio y que creo que en un ratito lo vamos a hablar. Entonces, ¿por Está qué? bien, pero cuando los maestros y cuando los directores de escuelas y cuando los médicos, los enfermeros ganan tan poco, que estén aumentando el sueldo, yo no te digo que ganen una nimiedad, porque también están gobernando un país. Entonces es una gran responsabilidad. Pero también hay que equiparar un poco, porque Es si que no, por la eso gente- yo te digo que mi opinión es impopular, y lo digo En en este gobierno, lo digo en el anterior y lo voy a decir en Bueno, el que justamente venga. el presidente habló Sí. de su sueldo el otro día, donde Está dijo mal. que era uno de los presidentes que menos cobraba en Latinoamérica, está en el puesto número 7. Está mal. Es verdad, y está cobra mal. menos de 5, lo pongo en dólares, Es un delirio. porque lo pongo No, en no, dólares yo no porque digo que tienen que ser pobres. cobra menos de, que no ganen. 5.000 ¿sabes por qué dólares. te digo? Es un Es montón de sencillo. plata, pero Es es sencillo. poco para un presidente. Un país del G20, con los recursos naturales que tiene Argentina, no puede, y con los recursos alimentarios que tiene Argentina, hay 2 cosas que no podrían pasar. No le deberían faltar los dólares, la gente no debería pasar hambre, por eso es productor de alimentos, Bueno. y un presidente, un ministro no puede cobrar 5 o 6 millones de pesos por mes. Pero Que es somos una un país rico o barbaridad. somos un país pobre. Somos un país injusto. Pero volviendo entonces a lo de Adorni, si vos entonces, con lo que vos estás Del diciendo... 25 al 26, No digo, ¿qué pasó con la compra del departamento? ¿Cómo No, viene? no, por eso, Claro. separo las cosas. Adorni, para mí está, no quiero tirar un hit, pero complicado. Es decir, está muy complicado para justificar sus ingresos. Porque Yo yo, estoy diciendo perdón, en otra pero un quiero año decir hizo esto que lo muchas veo como, cosas. digo, desde Ciudadana y no fue mi tema, pero digo, cuando él hace una conferencia de prensa, se termina enojando con los periodistas, termina eso y La Nación presenta un informe donde algo que él había negado una hora antes. Ese es el problema fundamental de esta situación. Entonces ya se instaló una mentira. Totalmente, una por mentira eso te que digo- después existieron un montón de cosas acerca de esa situación en particular. Por eso te digo que Adorni faltó a la verdad varias veces, por lo menos en lo Ese que es el declaró gran- públicamente. Hay que ver qué presentó en el expediente. Y que eso puede ir en paralelo con perdón, vamos al móvil que está Sí, llegando. pero qué locura que uno hable con la persona que hable, esté cada vez peor todo, su economía, todo. La gente cada vez pudiendo comprar menos con el mismo sueldo. Todo eso con la gran estafa de la inflación, ¿no? De que te bajé la inflación, te pisé la inflación. Finalmente, incluso podríamos decir que es lo mismo en el sentido de que la gente que sigue diciendo, al menos la mercadería sigue el mismo precio, al menos voy al súper y está todo al mismo precio, está bien, digamos. Pero a su vez, si vos cada vez tenés menos poder de compra con el mismo salario, es lo mismo. O sea, al final no te aumenta la mercadería, pero te bajan de este lado. Y vos cada vez podés comprar menos, como si el producto se fuera más arriba. O sea, no es el paralelo exacto, pero al fin y al cabo, un poco de eso hay también. La inflación, digamos, que el hecho de que esté pisada en pesos, y a la par tenemos la de dólares que se va para arriba, digamos, cada vez más. Bueno, ahora que sube un poco el dólar, viste, se acomoda un poco en relación a que no queda tan pisado con el peso, ¿no? Muchos, viste, que todos decían, el dólar está pisado, tiene que subir. Bueno, fíjense que el dólar tarjeta está 1.9, ahora, bueno, no hace falta decir los valores porque mañana va a estar otro precio, ¿verdad? Ustedes lo miran todo el tiempo, seguro. Todo argentino mira el dólar. Pero bueno, es una locura como repitieron tanto lo de la inflación que mucha gente lo sigue tomando como un valor. Habría un valor ahí si el precio no cambia, si vos cada vez tenés más valor de compra o el mismo. Claro, si vos le empezarías a ganar la inflación, como ellos vendían que pasaba, claro, bueno,
precio de las cosas te queda igual, cada vez tenés un poquito más de poder de compra, eso sí sería una buena noticia para cualquiera, más allá de que el gobierno no te guste. Pero eso no pasó nunca, en ningún momento. Y a la par, claro, el dólar cada vez más barato estaba, ahora se empezó a subir un poco. Voy a cortar acá y nos vemos en el siguiente video.